¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de lucha libre en español, Wrestling y Punto. Otra vez, otra semana, para tratar un tema realmente interesante y creo que sin miedo a equivocarme en este episodio pues vamos a hacer un poquito de historia slash docencia. Así que para los que nos están escuchando, si es que les aburre la historia, si es que no están muy, digamos, enganchados con lo que tiene que ver con la historia y un poco sobre algunos datos de la lucha libre, Dave, les por sugiero favor. que paren el podcast. No, mentira. Y bueno, esa risa que escuchamos pues de fondo es como siempre la risa de mi amigo y compañero JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo están, amigos de su podcast favorito en español? Un nuevo jueves a puertas de un hecho que, bueno, ya que estás hablando de historia también, posiblemente la selección de tu país vaya al mundial, amigo Dave. Pero bueno, eso ya lo hablaremos No, más pero adelante. Japón ya está clasificado. Japón ya está clasificado. No, estamos hablando de la tierra que te vio nacer. Digámoslo así. Ok, bueno. Digámoslo así. Bueno, Bueno, ¿de qué hablamos el día de hoy, Dave? 316, por favor. bueno, como ya dije, vamos a hacer un poco de docencia slash historia y vamos a rememorar y hacer un recuento de los hechos dentro de lo que se llama el pro wrestling, ¿no? O la lucha libre. Para nadie es un secreto que esta denominación de pro wrestling actualmente no se condice mucho con lo que masivamente es popular ahora, que consumimos y que se denomina pues entretenimiento deportivo o sports entertainment. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí es ir hacia los registros anteriores a lo que era pues el entretenimiento deportivo y lo que se conoce como pro wrestling, un poco sobre sus orígenes, de dónde pues deriva toda esta transición de la lucha libre, así que vamos a ese. Y bueno, JF, como ya dijimos, vamos a revisar un poco algunos indicios históricos de wrestling, de la lucha libre o de la lucha, así que nada, empieza pues un poco a empaparnos del tema, ¿no? Por supuesto. Bueno, los primeros indicios históricos del wrestling datan desde hace unos 5000 años. La epopeya de Gilgamesh, las esculturas, son algunas de las numerosas fuentes que revelan las primeras competiciones arbitradas. También hay muchos vestigios históricos y arqueológicos de la lucha libre en el antiguo Egipto. Entre ellos cabe mencionar los dibujos descubiertos en las tumbas de Beni Hasan, situadas sobre la orilla oriental del Nilo, donde se representan parejas de luchadores. Estos dibujos, como podríamos llamarlo, son tantos indicios también de otros vestigios y son los únicos testigos de la existencia de luchadores en el antiguo Egipto con reglas de lucha y códigos de arbitraje. En Grecia, la lucha libre era una ciencia y un arte divino que representaba la formación más importante para los hombres jóvenes. Los atletas luchaban desnudos, con sus cuerpos recubiertos en aceite de oliva y una fina capa de arena para proteger la piel de la luz solar o del frío durante el invierno. Las luchas empezaban a tener ciertas reglas. El competidor que tirase primero a su oponente al suelo o lo echase fuera del perímetro asignado para la lucha era proclamado el vencedor, independientemente de la parte del cuerpo que tocase el suelo, sea la espalda, sean los codos, el pechito, las caderas o las rodillas. Aquí, bueno, JF, estás mencionando pues Bien atrás, ¿no? indicios. Sí, claro, sí. Parte de la evolución del ser humano tiene mucho que ver con las contiendas, ¿no? La competición, pero también tiene un contenido de cierta forma bélico también, porque si vemos las civilizaciones antiguas y las formas de
congregación o sociedades. Haciendo pues estudios sociológicos uno puede ver pues que bueno, el Imperio Romano, visigodos, los godos, Creta, entonces todas estas civilizaciones antiguas tenían esta forma de competición, pero también con un indicio bélico de combate, porque como todos saben, pues la idea antigua como parte de la evolución del hombre era conquistar territorios, ¿no? Expandir un poco más los dominios de cierto grupo de personas, y obviamente pues esto que nos relatas tiene mucho que ver con eso, ¿no? Exactamente, Dave. Y hay que recalcar que en el siglo VI antes de Cristo, el más famoso de los luchadores era Milón de Crotona, un estudiante del filósofo Pitágoras, 6 veces campeón olímpico. Como testimonio de su gran fuerza muscular, se cita una leyenda que asistiendo a una lección de Pitágoras con varios de sus compañeros, el techo se vino abajo en plena lección, y Milón lo sostuvo hasta que todos salieron del recinto. Digamos que Milón de Crotona podría ser pues el primer babyface de todos los tiempos, si lo queremos traducir de alguna manera, ¿no? Claro. Salvando a sus compañeros de un desastre pues inminente. La leyenda... Y un campeón olímpico pues supongo que sin cinturón, ¿no? Sí, claro, exactamente. La leyenda también cuenta que cuando trató de partir un árbol con sus propias manos, porque así de fuerte era Milón de Crotona, las manos se le atascaron pues en el tronco del árbol, y lamentablemente digamos que sostuvo también la primera lucha handicap, porque fue devorado pues por un par de lobos. Avanzamos rápidamente, Dave, en el tiempo hasta el año 393. Mira que estamos yendo pero hacia atrás, ¿eh? Esto fue ayer, claro. Y qué viejos estamos, pero prehistórico. El emperador Teodosio I prohibió todos los juegos paganos proscritos y las competencias arbitradas. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones, se empezaron a realizar encuentros de manera clandestina. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el wrestling fue practicado por la élite social en los castillos y palacios. También hay que destacar que el primer libro de wrestling se imprimió en 1500, y en 1512 salió el manual de la lucha libre a color del artista alemán Alberto Durero. Ahora, hay que decir, de repente el término wrestling en la Edad Media y el Renacimiento, claro, como que no calza, ¿no? Claro. Yo creo que la lucha, en realidad. La lucha, ¿no? La lucha, la contienda, la pelea, ¿no? Yo creo que sería un término un poquito más adecuado para esos tiempos. Para esos tiempos, efectivamente. Los intentos realizados para restaurar los juegos paganos eran numerosos, pero no fue hasta 1896 cuando el barón Pierre de Coubertin lo logró finalmente. En 1894 se decidió los 10 deportes que formarían parte del programa olímpico: el atletismo, el remo, el ciclismo, la esgrima, gimnasia, levantamiento de pesas, natación, tiro, tenis y lucha. El primer campeón olímpico fue el atleta alemán Schumann, que curiosamente no era un luchador entrenado. Para llegar a la victoria tuvo que vencer al campeón de levantamiento de pesas, el inglés Launceston Elliot, que era físicamente más pesado que él, mediante la ejecución de un bloqueo corporal rápido y preciso. Entonces, de ahí, como estamos revisando pues la lucha, el tema luchístico siempre ha estado presente pues a través de la historia. O sea, a lo que te refieres aquí, en realidad, cuando hablamos de los juegos, en este caso, la primera forma pues de programa olímpico, específicamente nos referimos a la lucha, digamos, grecorromana, ¿no? Que era la primera forma de lucha en competición, luego ya de pues pasado prácticamente pues el siglo XVII, ¿no? Entonces a eso es lo que te refieres, ¿no? Básicamente, ¿no? A la lucha grecorromana. Lucha grecorromana. Pero bueno, yo quería mencionar algo interesante, que obviamente pues hay que darle crédito a quien se lo merece. Esto es un video que encontré en YouTube cuando pues estaba buscando un poco sobre la historia del pro wrestling, ¿no?
y vi este video de Mike Quackenbush, que tiene un canal que se llama Till We Make It, y hace una transición interesante desde la concepción del pro wrestling, ahora sí la lucha libre profesional, en sus primeras formas hasta llegar a la televisión, y eso es lo que voy a resumir y mencionar aquí, ¿no? El pro wrestling o la lucha libre profesional surgió de manera aislada a lo que se conoce como la lucha greco-romana, a la que has hecho referencia, o la lucha olímpica, luego del final de la Guerra Civil Norteamericana en el año de 1865, ¿no? Y es allí en donde comienza la línea del tiempo para el pro wrestling o la lucha libre, ¿no? Hace 157 años atrás. Y tengamos en cuenta que esto obviamente precede a la invención de la radio como forma de entretenimiento, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta cómo es que se entretenían las personas hace más de una, un siglo y medio atrás, ¿no? Entonces no había radio, ¿no? Entonces no había televisión, obviamente. Entonces, pues había que tener ciertas formas de entretenimiento, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta que las radios empiezan a ser comunes como forma de entretenimiento recién en los años 1920, ¿no? O en los años 20, ¿no? Una de las formas de entretenimiento en los Estados Unidos es a través de caravanas y circos que viajaban a diferentes ciudades, pero que no eran muy comunes y frecuentes en gran parte, porque también hay que considerar que los juegos mecánicos aún no se habían inventado tampoco, ¿no? Y si es que uno asistía a una de estas caravanas, por ejemplo, ¿no? Y se subía a un carrusel, ¿no? Estos carruseles eran empujados por otras personas, ¿no? Y la caravana pues escondía también a otras personas para que empujasen el carrito o el pequeño vagón de este carrusel, ¿no? Entonces, esto formaba, o era lo que formaba parte de la cultura de la caravana y el circo, ¿no? Imagínense pues ustedes hace más de un siglo atrás que estas caravanas empezaban a viajar por varios pueblos en territorios de los Estados Unidos, llevando divertimento o entretenimiento, ¿no? Entonces podíamos ahí ver. Es como poder imaginar, quizás, Dave, si lo planteamos actualmente, como si fuera un Playland Park, pero todo manual. Es decir, que Sí, sí. el tema de los carritos, ¿no? El carrusel, en vez de ser algo mecánico, era pues el hombre y la fuerza del ser humano quien hacía posible que el carrusel o el pequeño vagón funcione. Sí, exacto, ¿no? Pero también incluía otro tipo de divertimento, ¿no? Por ahí de repente han visto fotos de alguna persona levantando una gran cantidad de peso, ¿no? Con una mano, con dos manos, qué sé yo, ¿no? Y también pues mostrar animales amaestrados, ¿no? Que ahora pues sería impensable, es impensable. Y eso hace que también los circos pues ya no sean muy comunes, ¿no? Y los circos no sean estas caravanas rodantes, ¿no? O que viajan pues de un país a otro, ¿no? Una caravana o un circo podía pues llegar a tu pueblo, ¿no? Te contrataba por una semana de trabajo, ¿no? Te enganchabas en esa cultura de la caravana y del circo y podías ir por el país, ¿no? Trabajando con ellos, ¿no? En realidad es a inicios de los años 1880 en donde el pro wrestling o la lucha libre aparece en los Estados Unidos, ¿no? Y por los registros que se tienen, ya en esta época la lucha libre ya, ya tenía indicios, o parecía pues que estaba arreglada, ¿no? O como se le dice en inglés, worked, ¿no? Trabajada, predeterminada, predispuesta con un resultado, ¿no? Antes dice Mike Quackenbush en su alocución que en Estados Unidos, ¿no? Los abuelos de hace algunas décadas solían decir que con respecto a la lucha libre, ¿no? Antes de Hulk Hogan todo era más real, ¿no? Entre comillas, ¿no? Con Bruno Sammartino, Pedro Morales, Antonino Rocca, ¿no? Pero no hay una evidencia
de que lo que había hace décadas atrás no haya estado tan bien arreglado o predeterminado, ¿no? Entonces esto se debe ver como lo que es, ¿no? Y como lo que siempre ha sido, ¿no? Una forma de entretenimiento y que era bajo diversos rastros y evidencias, ¿no? Pactado o arreglado. Exactamente, Dave. Mira, y yo quisiera recordar también un capítulo del podcast que fue dedicado pues a Chris Jericho, donde a pesar de que, como tú dices, no hay evidencia en el tiempo que en las épocas de Antonino Roca, de Pedro Morales, de Bruno Sammartino, existe el tema del arreglo, ¿no? Jericho, cuando empezaba su camino pues a ser luchador profesional, él se llevó una gran desilusión, digámoslo así, porque él pensaba que el tema de la lucha libre era real. Él pensaba que realmente Hulk Hogan era el campeón porque se lo merecía, hasta que se enteró luego que era el promotor quien decidía quién ganaba, quién perdía, quién sería el campeón y demás. Entonces imaginemos pues que la mayoría de nuestros luchadores en algún momento también han tenido este pensamiento. Pero sigamos, Dave. No, y no solo la mayoría de luchadores, sino también nosotros mismos, ¿no? Nosotros también. Nosotros mismos, ¿no? Sí. Al menos yo cuando era niño tenía ese concepto en la mente, ¿no? O sea, y nunca pensaba pues que estos resultados eran pues ya pactados previamente, ¿no? Ahora, vamos a revisar lo que ocurría en ese entonces en los Estados Unidos, pero también voy a mencionar lo que ocurría paralelamente en Europa, ¿no? Más concretamente en el Reino Unido, ¿no? Entonces, en esa década de finales del siglo XIX, ¿no? En los años 1880, la lucha libre parecía que parcialmente estaba arreglada, ¿no? En las caravanas y en los circos, pero también observaremos que qué es lo que sucedía en Europa al mismo tiempo, ¿no? Con ese elemento de ilegalidad, entre comillas, ¿no? Que rondaba a la lucha libre, ya que se hacían apuestas sobre quiénes serían los ganadores en las luchas llevadas a cabo en las caravanas, ¿no? Con estas apuestas, los que organizaban las caravanas apostaban por un luchador local, y luego de conspirar con ellos, gente local que también trabajaba para ellos, se marchaban al siguiente pueblo o localidad luego de haber trasquilado al pueblo con estas apuestas, ¿no? Entonces vemos aquí esto ya que es una forma pues ya de corruptela, ¿no? Muy marcada, ¿no? Estamos hablando pues los años 1880, ¿no? Finales pues ya del siglo XIX, entonces pues uno piensa, oh mira, o sea, eso va... Es que la corrupción es tan antigua pues como nuestro deporte espectáculo pues también, ¿no? Van de la mano a veces, ¿no? Y hasta te diría la historia de muchos países, ¿ah? Y el nuestro incluido, obviamente, ¿no? Ah, no, por supuesto. Y bueno, se usaba también el argot o el término de mark, ¿no? ¿Qué cosa es mark en inglés? O este término para la lucha libre, ¿no? Yendo un poco al luchabulario, ¿no? Es un término para referirse de manera peyorativa a alguien que cree que la lucha libre no estaba arreglada o no está arreglada y que todo lo que pasa es real y la competitividad existe. Entonces tú y yo, JF, hasta cierto punto de nuestra infancia hemos sido marks, ¿no? Y haciendo alusión a algo moderno, ¿no? Por eso es que MJF en esta gran promo de hace una semana le dice pues a Tony Khan, ¿no? You fucking mark, ¿no? Oh, Dave, por favor. De una manera pues... Dave, nuestro editor va a sufrir hoy día para editar, ¿eh? No le edites, no, por favor. Ya, esa es la promo. Y mira, tal justo fue, ¿no? Mark rima con Tony Khan. ¿Por qué será, no? Bueno. Las cosas cambian a partir de 1893 en la Feria Mundial de Chicago, porque es aquí en donde George Washington Gale Ferris Jr. inventa
lo que todos conocemos como la rueda de Ferris, ¿no? O lo que también se denomina como la rueda de Chicago, rueda de la fortuna, la noria de feria, etcétera, ¿no? Es esta rueda gigante con asientos, ¿no? Que obviamente pues va girando sobre el mismo sitio, ¿no? Y que bueno, las sillas van dando vueltas, ¿no? Bueno, el señor pues George Washington Gale Ferris inventa este juego mecánico, es por eso que se llama pues esta rueda de Ferris, ¿no? O el Ferris Wheel en la ciudad de Chicago, ¿no? Y con esto el número de caravanas se triplica entre los años 1902 a 1905. Así que obviamente eso implicaba una mayor exposición de la lucha libre también. La forma de presentar la lucha libre era totalmente diferente entre lo que se veía en las caravanas, por un lado, y lo que se veía en los circos, por otro lado. Lo que se veía en los circos, en ese entonces, se presentaba en un círculo en medio después de, no habían carpas en ese entonces, solamente pues era un círculo, y luego con los años fue adaptado a ser presentado en un cuadrilátero de boxeo, y es por eso que existe en inglés el término square circle, ¿no? O traducido literalmente como el círculo encuadrado. Entonces, otro término para el luchabulario que ya sabemos, ¿no? Yo creo que este programa es una edición extendida del luchabulario de Eva, porque estamos viendo varios términos, ¿no? Es que, ¿Está bien, no? claro, bueno. sí, o sea, muchos términos de los que se manejan en inglés, ¿no? Y que a veces escuchamos y no tienen, lamentablemente, pues una definición también en castellano, ¿no? Es por eso que tenemos Claro. esa sección del luchabulario, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucedía al mismo tiempo o paralelamente en ese entonces en Europa, ¿no? Los registros más antiguos se remontan a 1873, en donde se aprecia que no solo ya existía la lucha libre, sino que también el primer registro de luchador enmascarado es en París, Francia. Y su nombre era, obviamente, el luchador enmascarado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Mientras que muchos creen que las primeras apariciones de luchadores enmascarados surgieron en México, no hay un registro de luchadores enmascarados antes de los años 1900 en México, ¿no? Esto es un dato interesante también, ¿no? A tener en cuenta. Y alrededor del año 1890, específicamente, en el Reino Unido, es donde comienza un híbrido de estilos entre la lucha grecorromana, la forma más antigua de lucha que has mencionado, ¿no? Y lo que se llama el Cornish Wrestling o el Wrestling, en español traducido como lucha de Cornualles. Cornualles es una región del suroeste del Reino Unido. La lucha de Cornualles es un tipo de lucha tradicional, similar al judo, y que también se fusionó en un híbrido con otro tipo de lucha de la región del norte del Reino Unido, específicamente y concretamente Lancashire, ¿no? Para 1910, la lucha grecorromana, la lucha de Cornualles y la lucha de la región de Lancashire se habían fusionado completamente y deriva en el término All-In Wrestling, que significa que todos estos estilos entran y se convierte en un estilo de lucha muy popular en Europa durante los primeros 20 años hasta 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Mira, estos términos y estas fusiones que van de la lucha libre, pues al final es el resultado de lo que vemos pues en nuestros días. La lucha libre americana, digamos, con diferencia pues de la lucha libre del Reino Unido, son similares, pero hay algo que es muy marcado. Desde mi punto de vista, no sé de si compartes esto, pero yo creo que la lucha libre que se hace en Europa tiene más intensidad y está más al lado deportivo, más al lado físico, que quizás al lado americano, que va más a contar una historia. Sí, claro, porque justamente, digamos, lo más cercano a lo pro wrestling o al pro wrestling o a la parte pura del pro wrestling, actualmente
se ha mantenido en el Reino Unido. Porque el término Sports Entertainment no se crea en el Reino Unido ni en Europa, se crea en Estados Unidos, ¿no? Ya partiendo de esa premisa, pues es por eso que el NXT UK que vemos, ¿no? Tiene y trata de combinar un poco la historia, ¿no? Del Sports Entertainment y no desenfocarse mucho en el pro wrestling o en la lucha libre en sí, ¿no? Pero bueno, ¿no? Continuando con el relato, la proliferación y la demanda de la lucha libre en el Reino Unido era tan grande que otros sucesos secundarios comenzaron, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El uso de objetos foráneos empieza a ser común en la lucha libre, es decir, algún palo, alguna silla, algún objeto contundente, ¿no? Empieza a ser utilizado en la lucha libre, ¿no? Hay registros de luchas con uso de objetos foráneos que datan de hasta los años 1930, ¿no? En los años 30. Y cuando la demanda de lucha libre era tan grande que no había luchadores suficientes para cubrir esa demanda, se empieza a realizar el mud wrestling, o lo que se conoce como la lucha en barro, ¿no? En el barro. Y se llega a un punto en el que el gobierno prohíbe la lucha libre en el Reino Unido en 1939. Tendría que pasar una década en que la lucha libre pues estaba estrictamente prohibida. Es a finales de los años 40, es decir, 1940, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Admiral Lord Monteagon y también primer barón de Monteagon, Edward Evans, decide, como gran aficionado de la lucha libre que era, que la lucha libre tenía que regresar, ¿no? Y para probar que se podía realizar de una forma menos lesiva, menos tabú y menos caótica, encabeza él una comisión para establecer las reglas de la lucha libre que serían adoptadas en todo el Reino Unido y que se conocen como las reglas del Admiral Lord Monteagon. Este evento, bueno, haciendo un poco una analogía o un paralelismo, ¿no? Pasa mucho con este evento en la historia, ¿no? La creación de la UFC, ¿no? En 1993, cuando aparece el UFC, y si recuerdas JF, porque tú también lo conoces, ¿no? Los primeros eventos de la UFC, prácticamente pues la única regla era no golpes bajos, ¿no? Pero después valía todo, ¿no? Y por ello es que aquí, en esta parte del continente, no se le conocía como vale todo, ¿no? ¿Y por qué vale todo? Tampoco porque los estilos se podían combinar, ¿no? Pero no habían categorías de peso, ¿no? Podía pelear pues un mastodonte de 120 kilos con una persona pues que pesaba 70, 80 kilos, de estilos de combate distintos, ¿no? Y podías pues patear la cabeza, meter la rodilla donde quieras, ¿no? No había reglas, ¿no? Y tal es la brutalidad durante los primeros años de UFC que inclusive el senador John McCain hace una declaración tratando de prohibir la UFC y la práctica pues de este tipo de combates, ¿no? Finalmente pues luego de batallar mucho, ¿no? Los hermanos Fertitta junto con Dana White, actual presidente pues de la UFC, y de varias comisiones y de reuniones logran establecer un tipo de reglas, ¿no? Y es un poco también lo que pasó con Lord Monteagon, ¿no? Que estableció pues las reglas o las primeras reglas de la lucha libre para ser adoptadas en el Reino Unido con el fin de regresar la lucha libre, ¿no? Dichas reglas, las reglas del Lord Monteagon, introducen dos reglas básicas que son aceptadas universalmente y actualmente en la lucha libre. Bueno, entre comillas, ¿no? Número 1. Los conceptos por los cuales un luchador es descalificado.
con la intención de restringir y o limitar el uso de objetos foráneos en la lucha libre. Y número 2, Lord Monteball es el que presenta 7 tipos de pesos diferentes en la lucha libre, como Light Heavyweight, Junior Heavyweight, etc., ¿no? Y es así como la lucha libre regresa en el Reino Unido en el año 1949 y alcanza un punto de inflexión en 1955, ¿no? Ahora, volviendo a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Es en 1934, durante la Gran Depresión, ¿no? Todo el mundo sabe pues que esta Gran Depresión fue la caída de bursátil, digámoslo así, en acciones pues de todo el sistema económico en los Estados Unidos. La Gran Depresión representó para los Estados Unidos una gran crisis económica, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para poder reinventarse y sobresalir, ¿no? Ahora, en esta Gran Depresión es que Jess McMahon, el abuelo de Vince McMahon, promueve su primera cartelera de boxeo. Es en ese mismo año que un periódico de New York publicaba un artículo en donde los promotores admitían que los resultados en las luchas de campeonato eran pactados. Algo que ya no debía de ser cuestionado ni puesto a debate, ¿no? Pero que sin embargo se seguía preguntando en los 80s y 90s, ¿no? Posiblemente, pues no sé, la gente en 1934, 35, 36 se haya olvidado de esto y la pregunta y la duda surgió de nuevo en los 80s y los 90s, ¿no? Pero bueno, era así, ¿no? Ahora, el punto de inflexión para los Estados Unidos llega en el año 1947, cuando Gorgeous George aparece por primera vez en las pantallas de televisión estadounidenses y se convierte en la primera superestrella de la lucha libre, ¿no? Entonces, nadie que bueno, veía los espectáculos de lucha libre había visto algo similar a Gorgeous George. ¿Qué era lo significativo en Gorgeous George? Que era este primer personaje de lucha libre egocéntrico, rimbombante, ridículo, de rulos rubios, con estas batas suntuosas, y que, bueno, su entrada hacia el cuadrilátero pues era totalmente pomposa, y obviamente centrada en sí mismo, ¿no? Nadie en televisión pues podía, digamos, aguantar, ¿no? Todo este ritual que hacía Gorgeous George, ¿no? En sus entradas al cuadrilátero, ¿no? Y se convirtió, como ya dije, pues en esta primera superestrella de la lucha libre en los Estados Unidos, ¿no? Paralelamente, ¿no? En 1955 la lucha libre aparece por primera vez en las pantallas de televisión del Reino Unido. Y durante los primeros 9 años de transmisión tenía el formato por temporadas. Es decir, iniciaba en el otoño y terminaba en la primavera, ¿no? No es hasta 1964 en donde, debido a la gran demanda por la lucha libre, se adhiere a la programación mundial deportiva en el Reino Unido en ITV y se convierte en un elemento de programación durante todo el año, ¿no? Yendo un poco de nuevo a Gorgeous George en los Estados Unidos, ¿no? Se convertiría en una figura prominente para quienes seguían la lucha libre, ya que su personaje contenía elementos jamás vistos, ¿no? Para un luchador, ¿no? Como por ejemplo, ya dije, ¿no? El hecho de que cada una de las vestimentas que utilizaba para dirigirse al cuadrilátero fueron confeccionadas especialmente por su suegra, ¿no? Y que salía al cuadrilátero mientras se tocaba una canción en el sistema de audio del lugar en donde se estuviera llevando a cabo el espectáculo, ¿no? Dicha canción era nada más y nada menos que Pomp and Circumstance, o Pompa y Circunstancia, canción que, como todos saben, también utilizó Randy Macho Man Savage, y que también obviamente pues se pone en las graduaciones universitarias, ¿no? Entonces, estos primeros elementos de Gorgeous George
darían mucho la pauta para lo que veríamos después. Caso un Buddy Rogers, un Nature Boy, Ric Flair, un Macho Man Randy Savage también, obviamente. Entonces veíamos varios elementos, ¿no? Que a través de los años se ha replicado, ¿no? El hecho de también tener una canción, ¿no? De entrada, que obviamente también es parte de lo que es el ritual en la lucha libre, ¿no? Y bueno, ahora no es la única conexión que existe entre Gorgeous George y la familia Poffo, ¿no? Ya que se cree que quien pagó los gastos del funeral de George fue Angelo Poffo, ¿no? El padre de Randy Macho Man Savage, porque cuando Gorgeous George fallece no tenía una buena situación económica debido a problemas de salud y también a un proceso de divorcio difícil. Ahora, las luchas de Gorgeous George eran más cortas que su entrada hacia el cuadrilátero, ¿no? Es por eso que George es más conocido por su gran histrionismo que por su habilidad técnica en el ring, ¿no? Y ese patrón sería replicado, ¿no? Sería replicado también en el Reino Unido, ¿no? Por Big Daddy, ¿no? Y que también seguiría mostrándose en los 80s con la expansión a nivel nacional de la lucha libre de la WWF de la mano de Hulk Hogan, ¿no? En 1956, Vince McMahon Sr., papá de Vince McMahon, lleva por primera vez a la televisión a su empresa Capitol Wrestling y se convierte en parte de la programación obligada de los sábados por las mañanas hasta 1971. Y es justamente Vince McMahon Sr. quien ve a la lucha libre como un producto televisivo y ya no como una atracción de caravanas y circos, ¿no? Un producto televisivo de bajo costo, ciertamente, ya que McMahon tuvo la habilidad de adaptar a los formatos de un estudio de televisión y de filmarlo con una o dos cámaras y que no requería de un equipo de camarógrafos que se tenían que trasladar a un recinto deportivo como una arena o un estadio de béisbol o fútbol americano, ¿no? Sino que podía ser transmitido desde un estudio de televisión, iniciando así el formato y la plantilla para toda la era de territorios en la lucha libre en los Estados Unidos. Es a partir de aquí en que los formatos territoriales empiezan a consolidarse y también esto conlleva que los estudios de televisión o las cadenas televisivas en cada estado transmitieran estos espectáculos de lucha libre, ¿no? Recuerda pues que, por ejemplo, teníamos en Texas, por ejemplo, ¿no? Wrestling from Dallas, ¿no? Que era pues un programa que se emitía pues desde el Dallas Sportatorium, y es este programa que ve pues el joven Steve Williams, ¿no? Steve Austin, en su momento, ¿no? Cuando era adolescente. También pues obviamente estaba este programa de Vince McMahon, también pues estaba la NWA, ¿no? También estaba la AWA. Entonces todos estos territorios tenían una cadena televisiva, digámoslo así, exclusiva, en donde ya se solidifica más la competencia territorial de la lucha libre en los Estados Unidos, y se mantendría así hasta prácticamente los inicios de los años 80, en donde, como todos ustedes saben, hay un punto de inflexión también al inicio de los años 80, porque un joven Vince McMahon Jr. compraba a su padre Vince McMahon Sr. La mayoría del accionariado de Capitol Wrestling Corporation, y por ende pues hacía de la empresa de su padre, quien tenía prácticamente
un juramento con todos los promotores territoriales de que Palabra de hombre. Apretón de mano, suficiente. sí, pero creo que Vince McMahon Jr. no estaba en esa reunión, pues, ¿no? Pero bueno, Vince McMahon, el Vince McMahon que conocemos, obviamente, al adquirir pues la empresa de su padre y tener pues el control mayoritario de la empresa, causa un punto de inflexión en la historia de la lucha libre en los Estados Unidos, porque a partir de allí empezaría en la expansión, el dominio y la desaparición, pues, o sea, la expansión del dominio de WWF y la desaparición de estas empresas territoriales, ¿no? Claro, y esto es algo que se plasma genialmente en una promo de Paul Heyman, que también ya la hemos visto en este podcast. Uh-huh. Una promo que fue en el SmackDown antes de la serie Los Sobrevivientes, ¿no? Donde Paul Heyman le dice las cosas tal cual. Cosas que, lo acabas de decir, ¿no? El padre de Vince McMahon que conocemos, el que todos conocemos, prometió, juró, se encargó de poder hablar con los demás promotores, que nunca iba a hacer nada contra ellos. Sin embargo, como la empresa ya la corría a su hijo, pues lo que tuvo que hacer Vince McMahon fue llevarse a lo mejorcito de cada territorio, hundir a cada territorio, porque eso fue lo que pasó. Uh-huh. Y tener el control absoluto. Hasta que también llegaría pues otro señor con dinero a poder pararle el macho, digamos, ¿no? Como se dice en el argot popular. Sí, pero digamos que la adquisición de Vince McMahon de la compañía de su padre es la génesis de lo que más adelante comentaremos, ¿no? Que es Sports Entertainment o entretenimiento deportivo, ¿no? Exacto. Y lo importante que dentro de este programa, pues, si se dan cuenta, no hemos querido tocar quizás alguna promoción en específico, más nos hemos querido basar en los conceptos del pro wrestling, ¿no? Desde sus inicios, en la época pues de los Picapiedra, hasta llegar prácticamente a lo que es la génesis del entretenimiento deportivo. ¿Y cuál es la génesis del entretenimiento deportivo, Dave? Lógicamente, el evento bandera de WWE, un evento que, si salía mal, quizás hoy estaríamos hablando pues de... No sé, no creo que de fútbol, ¿ah? Pero estaríamos hablando de otra cosa. Pero, quizás ni siquiera nos hubiésemos conocido, Dave. Pero yo creo que sí. Pensándolo así. Sí, pero yo creo que el debate, digamos, un poco más extendido, es determinar qué evento es el que planta la semilla para lo que conocemos ahora como Sports Entertainment o entretenimiento deportivo. Tú dices WrestleMania, y yo digo que es la adquisición de Vince McMahon Jr. de la compañía de su padre. Otros pueden decir que es la obtención del campeonato mundial de Hulk Hogan en enero del 84. Claro. Otros pueden decir que es... Rock and Wrestling Connection. Sí, también Rock and Wrestling Connection. Otros pueden decir que la compra de Ted Turner, ¿no? De la NWA, ¿no? O de digamos Championship Wrestling from Florida, ¿no? O Atlanta Championship Wrestling, ¿no? Entonces, de la NWA. El sábado negro también. Sí, claro, Black Saturday, ¿no? Hay distintos eventos en los cuales uno dice, bueno, yo creo que el punto de inflexión empieza aquí, ¿no? Y sería interesante también hablar un poco de eso, ¿no? Porque todos estos sucesos vienen ya en los años 80, ¿no? Porque hasta... creo, si mal no me equivoco, en los 70s los territorios todavía estaban bastante marcados, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? La migración de talento
de un lado a otro, porque tenías pues a Bert Gagne con AWA, tenías WCCW, ¿no? World Class Championship Wrestling, con los Von Erichs o qué sé yo, ¿no? Y teníamos a la NWA ahí con Ric Flair, con Chief Jay Strongboy, Harley Race. claro, o una WWF pues que tenía en su momento pues a Ernie Ladd, a Bobo Brazil, Classy Freddy Blassie, o el Iron Sheik, o qué sé yo, ¿no? Entonces, nada, estamos viendo que hay varios puntos en los 70s y 80s que pueden considerarse como un punto de inflexión para la génesis del sports entertainment o el entretenimiento deportivo, ¿no? Y claro, o sea, alguien tuvo la visión en su momento de poder armar un ring y llevarlo en una caravana. Alguien tuvo en su momento la capacidad de poner reglas. Alguien tuvo la capacidad en su momento de juntar todas estas cosas y hacerlas para la televisión. Pero como todo va cambiando, también alguien tenía que expandir esto a nivel nacional, a expandirlo a nivel internacional. Y si ya estamos hablando pues de internacional, el modelo prácticamente pues se copia también en otros continentes. O sea, no es solamente digamos en el continente americano. No, sí, claro, También. porque también sería, creo, interesante hacer un poco con esa misma premisa, ¿no? Hacer un poco de historia con respecto a la lucha libre bueno, ya el Reino Unido pues hemos hablado un poco, pero como es el Puroresu en México, lucha libre, Puroresu en Japón, ¿no? Lucha libre en México, ¿no? En Rusia, en otras latitudes, ¿no? Claro, y bueno, no solamente en los Estados Unidos, porque acá en Sudamérica, en Argentina también hubo lo suyo. O sea, no podemos ser tampoco mezquinos. Sí, claro. De repente, muchos han escuchado el término, pues, Titanes en el Ring, ¿no? Uh-huh. Que Titanes en el Ring era el nombre que primero tuvo el programa, pues, de Raw en Canal 9, si te acordarás de él. Sí, claro. Canal 4. Titanes en el Ring, en Canal 4, perdón. En Titanes en el Ring, en Canal 4. Pero Titanes en el Ring era toda una empresa de lucha libre en Argentina. Sí. Una empresa que tuvo una gran repercusión. Lógicamente en Argentina, pues, en el deporte rey, pues, es el fútbol, igual que acá, pues, en la patria que nos ha cobijado. Pero acá también hubo pues su movida. Ya lo hemos conversado también con Carlos Navarro de Generación Lucha Libre, los inicios de la lucha libre aquí con los hermanos Cavallini, ¿no? Los Hardy Boys de la época nacional, digamos, ¿no? Los Hardy Boys, los Dolly Boys. No te amargues. No, sí, claro. Estaba recordando pues. Siento tu respiración. No, estaba recordando. No, ahora que mencionas Titanes en el Ring, ¿no? En Argentina, ¿no? Fue todo un suceso televisivo también, ¿no? En los años 60, ¿no? Martín Caradagian, qué sé yo, Bocacci, Lucio Giunti, el Caballero Rojo, ¿no? ¿Quién más estuvo por ahí? Humberto Reynoso, que era el Caballero Rojo, como mencionas, ¿no? Pepino el Payaso, ¿no? Que era Domingo Luciani. Entonces hay muchos personajes ahí, ¿no? Claro, y mira cuántos gimmicks. Uh-huh. O sea, la lucha era acompañada ya de gimmicks que lógicamente pues también en su momento la lucha libre americana pues se topó con estos personajes que fueron evolucionando, ¿no? Primero fueron personajes sacados de tiras cómicas, luego fueron evolucionando más al lado ya, digamos, real, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿ambos pueden convivir? Es decir, ¿el pro wrestling puede convivir con el entretenimiento? ¿El entretenimiento necesita al pro wrestling? Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Sí, ¿no? Lo que pasa es que ya hemos llegado a un punto de divergencia en el cual
los que quieren solamente pro wrestling o lucha libre, sí, pueden tener un producto, ¿no? Específico. Y los que quieren sports entertainment también, ¿no? Es más, la empresa número uno, ¿no?, del entretenimiento deportivo es ahora eso, entretenimiento deportivo, ¿no? Claro, exacto, obviamente tiene elementos de lucha libre, pero no es pura lucha libre, ¿me entiendes? No es lucha, comerciales, lucha, segmento, lucha, ¿me entiendes? Y no sé, creo que eso es lo que hasta cierto punto intenta hacer AEW, ¿eh? Porque de entretenimiento deportivo nada. O sea, tú ves un AEW Dynamite y no tiene segmentos, no tiene historias, no tiene secuencias, ¿no? Ahora WWE tampoco, ¿eh? O sea, WWE en los últimos años tampoco es que tenga sí, pues segmentos, viñetas, historias, digamos, muy enganchables, ¿no? Pero bueno, claro, es un debate y una pregunta válida, ¿no? Porque si nos ceñimos al término pro wrestling, ¿no?, es Ring of Honor, ¿no? Lo que en su momento fue Ring of Honor o Chikara o estas empresas que solamente pues se centran en el despliegue físico, el llaveo, la ejecución de los movimientos, ¿no?, las movidas, ¿no? Una gran resistencia física, ¿no?, porque hay que tener una buena estamina para poder tener pues luchas de 40 minutos, una hora, ¿no? Entonces eso pues se requiere para poder desarrollar bien lo que se llama pues lucha libre, ¿no? Claro, porque si al entretenimiento deportivo le quitamos el ring, como que no es muy atractivo, ¿no? Y si al pro wrestling le quitamos las músicas de entrada y demás, tampoco pues como que te jala el ojo, digamos. Y yo creo que ambos pueden convivir. El tema creo que también pasa, amigo Dave, esta guerra siempre, ¿no? No, que entretenimiento, no, que yo soy pro wrestling, ¿no? Y amo el wrestling y no me gusta el entretenimiento, ¿no? Y demás. Esta guerra que siempre hay pues entre los que defienden sus ideas, ¿no? Y a veces ya también como que se genera bastante burla en las redes, digamos, bastantes controversias también. Por ejemplo, ¿no?, citando la promo de MJF de la semana que pasó. Uh-huh. Uy, decir WWE en AEW es pues el sacrilegio, ¿no? Es el búho asegurado, es la mentada de madre fija. ¿No? Pero es que es la verdad. Bueno. O sea, es la verdad. Bueno, entonces verdad, ¿no? Hay una contradicción ahí, ¿no? Si yo menciono WWE en AEW, ¿por qué se tendrían que ofender si es otra cosa? Exacto. Como le digo al amigo Fou, ¿no? Muchas veces los fans de una empresa juzgan el otro producto teniendo en cuenta lo que a ellos les gusta. O sea, no se quitan esa camiseta uh-huh. para poder ver. Es como querer ver un partido pues del torneo local y compararlo pues con otra cosa, ¿no? Con un partido... Compararlo con un Real Madrid. No, por favor, sí, ahí sí. Ahí vienen las comparaciones odiosas, ¿no? Son sacrílegos, ¿no? Pero, o sea, muchas veces no nos quitamos la camiseta y también lo digo, ¿no? Yo siempre, bueno, y ahí están los videos en YouTube, por ahí los clips en el canal de TikTok, las conversaciones que tenemos pues con el amigo Fou a horas pues de la madrugada donde todos duermen y nosotros estamos discutiendo, ¿no? Discutimos pues, digamos, por ponerle un nombre, ¿no? Cada uno defiende su idea, pero igual seguimos siendo patas, seguimos siendo amigos, nos seguimos fregando. Ahora, en base... seguimos preguntando cómo estamos, ¿no? En relación a eso, ¿no? Invitamos obviamente a los amigos que nos escuchan a que escuchen
a que se inscriban, a que se suscriban, mejor dicho, a nuestro canal de YouTube, Wrestling y Punto, en donde van a poder escuchar estas discusiones, debates entre JF y el señor Fo, ¿no? En nuestro canal de YouTube, Wrestling y Punto, ahí en el Brawl, ¿no? Y de paso Exacto. aprovechar también pues para que pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @wrestling. Y en Instagram también como wrestling. Estamos también en Facebook y en TikTok como wrestling y punto. Y también obviamente pueden escuchar todas las ediciones del podcast, que hay un capítulo pues cada jueves, como ustedes saben, en Apple, Spotify y Capítulos nuevos, Anchor. por favor. Siempre Capítulos, episodios nuevos, así que bueno. Y ayúdenos con eso, apóyenme, pe varón. próximamente en OnlyFans también. Con tal que la gente nos escuche y vea, podemos trasladar. Yo creo Pero Dave, que por favor, yo creo que esa hemos plataforma- trasladado. No. Yo creo que esa Dave, por plataforma favor. no calza mucho con el contenido, con el tipo de contenido que tenemos. Bueno, es un decir, ¿no? Pero estamos siempre en las plataformas para que nos puedan seguir, sea en TikTok, sea en el Facebook, en el YouTube, en el Spotify, en donde quieran. Aprovechen porque después ya cuando entremos en Patreon ya ahí sí, nada gratis, ¿eh? Nada es gratis. No, pero se están moviendo bien las cosas en las redes. Los fans y la gente que le gusta la lucha libre está respondiendo a los canales, está respondiendo pues a los episodios nuevos, y eso es algo bonito. Ha sido un tema interesante, señor Day 316. ¿Qué tenemos la próxima semana? Next week. Bueno, haciendo la comparación, ¿no? Y yendo pues al otro lado del espectro, vamos a tener Sports Entertainment, el entretenimiento deportivo, ¿no? Como es que se le denomina. Así que vamos a estar rememorando o trayendo pues a colación algunos hechos que ayudaron a formar este concepto, ¿no? Exactamente. Así que nos encontramos el próximo jueves. Dave, ¿Perú clasificará a Qatar, crees tú, Dave? Mira, la verdad es que de No te repente interesa. no sé, algunos que me escuchan me van a odiar, pero a mí Te van a la odiar. selección peruana de fútbol me es realmente indiferente, ¿no? Hay cosas mucho más importantes de las que preocuparse, creo. Y lamentablemente no sé, tengo una cosa ahí como que primero o sea, sí me gusta el fútbol, pero El fútbol de alta competencia, digamos. sí, digamos que El fútbol de Madrid, ya, más claro. sí, pero es que, o sea, claro, soy fan del Madrid, ¿no? Pero el fútbol de Perú en realidad como que, no sé, o sea, la gente está muy efervescente con eso y todo el mundo es fan de la selección, pero deberían sentir el patriotismo para otro lado, creo, ¿ah? Porque Para otro, exacto. porque, no, Estamos mal, estamos sí, mal. o sea, la gente creo que tiene un orden de prioridades un poco distintas, creo, porque o sea, es como que estás, No todo, es como no que la todo, casa no se todo. te cae a pedazos, pero tú estás haciendo un tono adentro. Entonces eso como Claro. que, pero bueno. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo para ti, un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan. Bye.